¿Sabías que la misma gente que aclamó a Jesús como rey fue la que lo entregó a la cruz? El Domingo de Ramos parecía una victoria, pero era una trampa. Ellos no querían al Mesías verdadero, querían uno que cumpliera sus deseos. Y cuando Jesús no lo hizo, lo rechazaron. ¿Te suena conocido? Muchos hoy hacen lo mismo. Aplauden mientras todo va bien, pero niegan cuando hay cruz. Escribe en los comentarios: no cambiaré al rey por mis deseos. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones. Si te callas, repetirás la historia sin darte cuenta. ¿Por qué la misma multitud que gritó Hosana el domingo gritó crucifícale solo unos días después? ¿Cómo es posible que un pueblo entero pase del júbilo a la traición tan rápido? Y si te dijera que detrás de esa contradicción hay un mensaje oculto que sigue repitiéndose hasta hoy, dentro de iglesias, altares y corazones que aún no han entendido quién es realmente Jesús. La historia del Domingo de Ramos es una de las más celebradas, pero también de las más malinterpretadas. Lo que muchos no saben es que cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un burro, no fue un acto improvisado, fue una declaración profética, fue el cumplimiento de una promesa milenaria, fue la señal de que el rey había llegado, pero no un rey como ellos esperaban. Y ahí comienza el conflicto. La multitud no estaba aclamando al Salvador de almas. Estaban aclamando a quien creían que sería su libertador político. Querían un Mesías a su medida, uno que rompiera el yugo romano, que restaurara el trono de David, que les diera honra ante los ojos del mundo. Pero Jesús no vino a complacer agendas humanas. Él vino a establecer el reino de Dios, y cuando entendieron que ese reino no se ajustaba a sus expectativas, lo rechazaron. Y lo que nadie cuenta, lo que casi nadie predica, es que esa historia se sigue repitiendo. Porque hoy también hay quienes aplauden a Jesús mientras todo va bien. Lo reciben con palmas cuando sienten que les conviene. Pero cuando el mensaje confronta, cuando el reino exige renuncia, cuando el Cristo que entra no cumple con sus planes personales, lo crucifican en su interior. Lo cambian por comodidad, lo niegan por presión, lo silencian con religiosidad. Hoy el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos, porque el Domingo de Ramos no es solo una celebración, es una advertencia de cómo la falta de revelación puede convertir adoración en traición. Si estás oyendo esto y aún no has escrito: Jesús es mi Rey, ¿qué estás esperando? Escribe ahora mismo en los comentarios: yo no lo negaré, y comparte este mensaje. Porque quien ama al Rey no se calla, no negocia, no retrocede. Quédate hasta el final, porque esta historia jamás contada revelará si realmente has recibido al Rey o solo a una imagen de Él. Cuando Jesús se acercaba a Jerusalén, el ambiente era electrizante. Las noticias de sus milagros se habían esparcido como fuego, especialmente después de la resurrección de Lázaro. Las multitudes estaban convencidas de que ese hombre tenía poder divino, pero su entusiasmo no estaba basado en revelación, sino en expectativas humanas. Lo que muchos no comprenden es que la mayoría de ellos no estaban recibiendo al Mesías prometido por los profetas. Estaban proyectando sobre Jesús su propio deseo de liberación política y prosperidad inmediata. Querían un Salvador, pero uno que se ajustara a sus sueños, no uno que expusiera su pecado. Querían un rey que destruyera a los romanos, no uno que confrontara su orgullo religioso. Por eso extendían mantos, agitaban palmas y gritaban: Hosana, palabra que significa sálvanos ahora. Pero no pedían salvación espiritual, pedían revolución terrenal. Nadie vio que mientras ellos celebraban, Jesús lloraba. Lloraba por Jerusalén, porque conocía la ceguera espiritual de ese pueblo.
Sabía que su entusiasmo era frágil, sabía que su adoración era superficial, sabía que su fidelidad tenía fecha de expiración. ¿Te suena familiar? Porque aún hoy muchos se acercan a Jesús por lo que Él puede darles, no por quién Él es. Lo alaban cuando hay bendición, pero lo ignoran cuando hay corrección. Lo proclaman rey mientras reciben milagros, pero lo cuestionan cuando deben cargar su cruz. La historia jamás contada del Domingo de Ramos no es solo que Jesús fue malentendido, es que aún lo sigue siendo. Muchos han construido un Jesús a su imagen, domesticado, manipulable. Pero el verdadero rey no entra en nuestros moldes. Él no viene a cumplir caprichos, viene a romper yugos. Y eso incomoda, eso divide, eso purifica. Y muchos, al ver que el reino no es lo que esperaban, se dan la vuelta. Hoy, el Espíritu te llama a discernir. ¿A quién estás aclamando? ¿Al Jesús de tus deseos o al Rey de la gloria? Porque tarde o temprano, tu adoración será puesta a prueba, y cuando eso pase, lo único que sostendrá tu fe será la revelación. Escribe ahora en los comentarios: yo no adoro por emoción, adoro por convicción. Pues y comparte este mensaje con alguien que necesita reencontrarse con el verdadero rostro del Mesías. Cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un burro, no lo hace como un acto de humildad solamente, lo hace como una señal profética clara. El profeta Zacarías lo había anunciado siglos antes. He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Pero lo que nadie vio fue que ese gesto, cargado de simbolismo, también fue un juicio silencioso contra las expectativas equivocadas del pueblo. Los reyes entraban en caballos de guerra. Jesús lo hizo en un animal de carga. Los líderes terrenales buscaban imponer poder. Él llegaba ofreciendo paz. Desde el primer momento estaba diciendo: mi reino no es como ustedes creen. Pero la multitud no entendía el lenguaje del cielo. Solo sabían lo que querían, y como sus corazones estaban endurecidos por la religiosidad y las heridas del pasado, no podían discernir el verdadero significado del momento. Estaban frente al cumplimiento de la promesa y no lo vieron. Aclamaban con sus labios, pero sin revelación. Por eso, días después, bastó una manipulación de los líderes religiosos, un juicio injusto y la presión del miedo para transformar gritos de Hosana en gritos de crucifícale. ¿Cuántas veces tú también has cambiado tu canción cuando Dios no actuó como esperabas? ¿Cuántas veces tu fe se debilitó porque Jesús no se presentó en tu vida montado en el caballo que imaginabas? El Domingo de Ramos revela una verdad incómoda. Es posible aclamar a Jesús sin haberlo recibido de verdad. Es posible estar cerca, levantar palmas, cantar fuerte, y aún así rechazarlo en lo profundo del alma cuando Él no se adapta a tus planes. Y ese tipo de adoración no resiste el fuego, no sobrevive a la prueba, no transforma la vida, porque Jesús no vino a buscar admiradores, vino a formar discípulos, y los discípulos no aplauden solo en la entrada triunfal. También permanecen en el Getsemaní, en el juicio, en el Gólgota. ¿Eres tú uno de ellos? Hoy es el día para decidir si Jesús será tu rey en toda circunstancia o solo en los días de gloria. Escribe en los comentarios: no cambiaré mi alabanza por decepción, y comparte esta palabra con alguien que necesita reenfocar su fe, porque si no entiendes el reino, terminarás crucificando al rey. Lo que pocos entienden del Domingo de Ramos es que aunque Jesús fue recibido como rey, Él sabía que lo esperaban para matarlo. Cada paso que dio hacia Jerusalén no fue una celebración, fue una caminata hacia el sacrificio,
Nadie vio que mientras las multitudes gritaban y sonreían, su corazón estaba siendo traspasado por el peso del rechazo que venía. Porque el verdadero dolor de Jesús no fue la cruz, fue ser alabado por bocas que luego lo negarían, fue ser rodeado por manos que agitaban palmas y que más tarde pedirían su ejecución. El dolor no fue físico primero, fue espiritual, fue emocional. Fue el dolor de la traición de aquellos a quienes Él vino a salvar, porque Jesús no vino por multitudes, vino por personas. Él conocía cada rostro, cada historia, cada alma que lo rodeaba. Sabía quiénes lo aclamaban con sinceridad y quienes solo estaban ahí por lo que esperaban recibir. Y aún así entró, aún así se ofreció, aún así decidió amar hasta el final. Lo que nadie cuenta del Domingo de Ramos es que Jesús no fue aclamado por quienes realmente lo conocían. Fue exaltado por quienes lo habían idealizado. Por eso, cuando la realidad no coincidió con sus expectativas, lo desecharon. Y eso sigue pasando hoy. Hay muchos que levantan manos en adoración, pero que cuando Dios no responde como quieren, se alejan. Que cuando la oración no es contestada, dejan de orar. Que cuando el proceso duele, culpan a Dios. La generación del Hosana se parece mucho a nuestra generación. Celebra rápido, pero se decepciona más rápido aún. ¿Por qué? Porque no han entendido quién es el Rey. Porque quieren un trono sin cruz, una corona sin espinas, una gloria sin proceso. Pero el verdadero reino es distinto. El Rey entra en burro, llora por la ciudad, lava pies, sube al madero y nos llama a seguirlo, no a admirarlo de lejos, sino a cargar nuestra cruz y caminar con Él. Hoy el Espíritu te pregunta, ¿a quién aplaudes? ¿Al Cristo de tu conveniencia o al Rey que se entrega por amor aunque lo rechacen? Escribe en los comentarios, no lo seguiré por lo que da, sino por lo que es, y comparte esta palabra con alguien que necesita reencontrarse con la verdad. Porque seguir a Jesús no es solo gritar Hosana, es estar dispuesto a no negarlo cuando todos los demás lo hagan. Muchos creen que la traición de Jesús comenzó con Judas, pero lo que nadie cuenta es que ya había sido traicionado por una multitud antes de llegar al Getsemaní. Porque no hay traición más dolorosa que la de los que dicen amarte y luego te abandonan cuando no cumples sus expectativas. En el Domingo de Ramos, Jesús fue recibido con una alegría explosiva, pero esa alegría no estaba basada en amor, sino en ilusión. Querían al Mesías que derrotara a Roma, no al que confrontara su pecado. Querían libertad externa, no transformación interna. Y cuando se dieron cuenta de que Jesús no cumpliría sus agendas personales, comenzaron a cambiar su discurso. Así como hoy muchos lo hacen. Alaban mientras hay bendición, pero cuestionan cuando hay prueba. Levantan manos en el templo, pero callan su fe cuando están rodeados de presión. Jesús fue recibido como Rey, pero rechazado como Salvador. Porque salvar implica rendirse, cambiar, morir a uno mismo. Y eso no todos están dispuestos a aceptar. El Domingo de Ramos revela que no todos los que aclaman a Jesús están preparados para obedecerlo. Algunos quieren un Salvador sin señorío, pero no puedes tener a Jesús como tu Redentor si no estás dispuesto a rendirte a Él como tu Rey. El pueblo de Jerusalén estaba tan ciego por su expectativa que no entendieron la visita de su Dios. El mismo que había sido anunciado por los profetas estaba frente a ellos y no lo reconocieron. Por eso Jesús lloró, no por temor, sino por la ceguera de aquellos que, aún con las Escrituras, aún con los milagros, aún con el cumplimiento profético, seguían sin ver. ¿Te pasa a ti también? ¿Has estado tan enfocado en lo que quieres que no ves lo que Dios ya está haciendo? ¿Estás tan aferrado a tu idea de Jesús que no reconoces al verdadero cuando se manifiesta? Hoy, esta palabra no viene a condenarte, viene a despertarte.
porque aún estás a tiempo de cambiar palmas vacías por obediencia genuina. Aún puedes elegir seguir al Rey, no por lo que promete, sino por lo que representa. Escribe en los comentarios: yo no cambiaré al Rey por mis expectativas, y comparte este mensaje, porque alguien más necesita entender que a Jesús no se le sigue por lo que hace, sino por quien es. En el centro de la contradicción del Domingo de Ramos está la incapacidad humana de reconocer a Jesús por revelación y no por conveniencia. La multitud esperaba un libertador político, un líder carismático que aplastara al imperio romano, que restaurara el orgullo nacional, que les devolviera una identidad visible ante el mundo. Pero lo que nadie entendió es que Jesús vino a traer una revolución mucho más profunda, una revolución del alma. El rey que montaba un burro no venía a conquistar con espadas, sino con verdad. No venía a instaurar un gobierno terrenal, sino a abrir el acceso a un reino eterno, y eso fue demasiado para una generación superficial. Lo aclamaron por su poder, pero no soportaron su verdad. Lo recibieron por lo que imaginaban y lo rechazaron por lo que realmente era. Y lo mismo ocurre hoy. Muchos aceptan a Jesús mientras encaja en sus moldes, mientras no incomoda, mientras no exige rendición. Pero cuando el reino empieza a confrontar sus hábitos, sus prioridades, su forma de vivir, comienzan a alejarse. Jesús no fue crucificado por sus milagros, fue crucificado porque dijo la verdad, porque expuso la hipocresía, porque desnudó el sistema religioso, porque no se dejó moldear por las masas, y aún hoy ese mismo Jesús sigue incomodando. No se adapta, no negocia, no rebaja su mensaje para ganar popularidad. Él sigue diciendo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Estás dispuesto a seguir a un rey así? Uno que no siempre dice lo que quieres oír, pero que siempre dice lo que tu alma necesita. Uno que no vino a satisfacer tus caprichos, sino a salvarte del juicio eterno. La multitud no entendió que el rey ya había venido y se fue llorando por ellos. Que no te pase lo mismo. Hoy Jesús entra en tu Jerusalén, no montado en el caballo de tus expectativas, sino en la humildad de su verdad. ¿Lo vas a reconocer? ¿Lo vas a recibir por lo que es o lo vas a rechazar por lo que no es? Escribe en los comentarios: yo sigo al Rey, no a mi ilusión, y comparte esta palabra. Porque esta historia jamás contada es también una historia que hoy se está escribiendo con tu vida. Lo que nadie te contó del Domingo de Ramos es que fue una prueba masiva de discernimiento. No fue solo una entrada triunfal, fue una separación espiritual. Ese día, cada persona que gritó «Hosana» reveló algo de su corazón. Algunos lo decían con sinceridad, otros por emoción y otros solo por seguir a la multitud, porque no todos los que aplauden están contigo. No todos los que te rodean reconocen quién eres. Y Jesús sabía eso. Sabía que entre las voces de celebración se escondían corazones que lo rechazarían días después. Pero no se detuvo, no se alejó, no retrocedió, porque el amor verdadero no depende de la respuesta del otro. Jesús se entregó sabiendo que muchos lo abandonarían, y lo hizo igual. ¿Puedes imaginar ese nivel de amor? Un amor que no se apaga ante la traición, que no se debilita ante la indiferencia, que no cambia aunque el otro cambie. Ese es el amor del Rey que entró en Jerusalén. Ese es el Rey que hoy te llama. La entrada de Jesús ese día fue un acto de valor, porque sabía que estaba entrando al territorio de su propia muerte. Cada paso hacia la ciudad era un paso hacia el madero, pero también era un paso hacia tu redención. Nadie vio cuando el cielo celebraba en silencio, sabiendo que el plan se estaba cumpliendo. Nadie vio cuando los ángeles contenían sus alas sin intervenir, dejando que el Verbo caminara hacia su destino.
Nadie vio cuando Jesús respiraba hondo, sabiendo que lo aclamaban como rey, pero lo coronarían con espinas, y aún así lo hizo por ti, por mí, por todos los que aún no entienden. Hoy, el Espíritu te invita a no ser uno más entre la multitud. Te llama a ser de los pocos que reconocen al Rey, aunque el resto lo ignore. A ser de los que no cambian su fe por frustración, de los que permanecen cuando todos se van, porque la verdadera adoración no se mide por cuán alto gritas en la plaza, sino por cuán firme caminas cuando el camino se oscurece. Escribe ahora en los comentarios: mi fe no depende del aplauso de otros, y comparte esta palabra, porque el Rey sigue entrando, y tu respuesta todavía puede marcar la diferencia. La historia jamás contada del Domingo de Ramos también revela una tensión espiritual que pocos perciben. Mientras el pueblo gritaba «Hosana al Hijo de David», los líderes religiosos observaban en silencio, con odio en sus corazones. Lo que nadie vio fue que ese día no solo Jesús entraba a Jerusalén, sino que el sistema religioso comenzaba a sellar su sentencia de muerte. Porque la adoración pública al Mesías desestabilizaba el poder oculto de los que manipulaban la fe para su propio beneficio. Aquellos fariseos y escribas no estaban molestos solo por el ruido. Estaban asustados, porque Jesús era todo lo que ellos no eran: auténtico, puro, ungido, lleno de autoridad que no dependía de títulos ni posiciones humanas. Y la multitud lo reconocía. Eso los amenazaba. Por eso, en lugar de rendirse ante el Rey, comenzaron a planear cómo destruirlo. La paradoja es brutal. Mientras algunos lo alababan, otros lo odiaban. Y todos estaban en el mismo lugar. ¿Te das cuenta? La presencia de Jesús divide, no porque sea Él quien separa, sino porque su luz revela lo que hay en el corazón. Para unos es esperanza, para otros amenaza, para unos es salvación, para otros piedra de tropiezo. Y eso sigue ocurriendo hoy. Cuando alguien vive con pasión verdadera por Cristo, incomoda a los que fingen. Cuando alguien habla con autoridad espiritual, confronta a los que manipulan. Cuando alguien vive lo que predica, expone a los que viven de apariencias. El Domingo de Ramos no fue solo una fiesta. Fue el inicio de una guerra silenciosa entre el reino de Dios y los reinos de los hombres. Entre la verdad y la tradición vacía. Entre la adoración genuina y la religiosidad tóxica. Hoy tú también estás en medio de esa tensión. Cada vez que decides vivir tu fe con convicción, estás provocando al sistema, estás sacudiendo estructuras, estás exponiendo lo que otros prefieren ocultar. ¿Estás dispuesto a ser esa voz incómoda, ese adorador que no se calla cuando otros lo mandan a callar? Porque Jesús dijo: si estos callan, las piedras clamarán. Escribe ahora: no callaré mi alabanza por miedo a los hombres, y comparte esta palabra, porque el Rey sigue entrando, y el mundo necesita ver quiénes están realmente con él. Aquel día, mientras Jesús avanzaba por las calles de Jerusalén entre mantos y ramos, nadie imaginaba que él ya había previsto cada detalle. La ruta, el burro, la hora, todo estaba escrito. No fue improvisación, fue cumplimiento, pero lo que nadie vio fue que, mientras las multitudes celebraban lo externo, Jesús estaba enfrentando una guerra interna. Sabía que cada paso lo acercaba a la cruz. Sabía que los gritos de «Hosana» pronto se convertirían en acusaciones. Sabía que sería entregado no por desconocidos, sino por uno de los suyos, y aún así no se detuvo. ¿Quién hace eso? ¿Quién camina hacia la muerte sabiendo que puede evitarla, pero elige no hacerlo? Solo alguien movido por un amor que va más allá de la lógica humana. Lo que ocurrió en el Domingo de Ramos fue mucho más que un acto profético. Fue un grito silencioso del cielo. Mi reino no es como ustedes piensan, pero es el único que puede salvarlos.
Y ese grito aún resuena, porque muchos siguen esperando a un Jesús que cumpla sus sueños, pero el verdadero Jesús viene a cumplir el propósito del Padre. Muchos quieren una fe cómoda, que no cuestione nada, que no duela, que no transforme demasiado, pero la fe que salva, la fe que sostiene, la fe que avanza, siempre duele primero, siempre muere antes de resucitar. ¿Y tú? ¿Estás siguiendo a Jesús por la emoción del momento o por la convicción de su verdad? Porque el camino hacia el reino pasa por el valle del rechazo, por la soledad, por la cruz, pero también lleva a la tumba vacía, a la gloria, a la victoria eterna. Lo que nadie te contó es que el mismo Jesús que fue rechazado sigue entrando hoy en ciudades, en iglesias, en casas, en corazones, esperando ser recibido no con aplausos vacíos, sino con entrega genuina. Y pocos lo reconocen, pocos lo honran, pocos se rinden, pero los que lo hacen nunca más vuelven a ser los mismos. Escribe ahora: yo lo recibo como rey, aunque el mundo lo rechace, y comparte esta verdad. Porque mientras la multitud se dispersa, los verdaderos discípulos se levantan. En medio de la multitud que celebraba el Domingo de Ramos, había un grupo silencioso, casi invisible, los verdaderos seguidores. Aquellos que no solo aclamaban al Maestro por sus milagros, sino que estaban dispuestos a caminar con él hasta el final. Eran pocos, pero estaban. Y lo que nadie vio fue que ese día, mientras miles agitaban palmas, Jesús estaba buscando miradas que lo reconocieran de verdad. No como un rey terrenal, sino como el Hijo de Dios. Miradas que no cambiaran cuando llegara la presión. Corazones que no se enfriaran cuando se acabara la emoción, porque la entrada de Jesús a Jerusalén fue una invitación, no solo a celebrar, sino a decidir, a elegir entre ser parte de la multitud o ser parte del reino, porque el reino no se construye con palmas, se construye con obediencia, no se afirma con gritos, se afirma con decisiones. Jesús sabía que la mayoría lo seguiría solo hasta donde les fuera cómodo, pero los verdaderos, esos lo seguirían hasta el Gólgota si fuera necesario. Hoy, esa misma invitación está abierta. ¿Estás caminando con Jesús o solo lo estás viendo pasar? Tu alabanza es fruto de una emoción dominical o de una convicción inquebrantable, porque no basta con decir Señor, Señor. Hay que vivir como ciudadanos de su reino. Hay que amarlo cuando todos lo niegan. Hay que servir cuando nadie ve. Hay que sostener la fe cuando todo tiembla. La historia del Domingo de Ramos no se trata solo de una entrada triunfal. Se trata de una criba espiritual, de una revelación brutal. Muchos aclaman, pocos permanecen. Y hoy tú estás siendo llamado a decidir qué tipo de seguidor eres. ¿El que está mientras es fácil o el que permanece cuando todo se complica? Porque la cruz no fue el final, fue el filtro, y solo los verdaderos discípulos la aceptan como parte del camino. Escribe en los comentarios: no me iré cuando vengan los días difíciles, y comparte este mensaje con alguien que necesita afirmarse en la fe. Porque el verdadero rey merece más que una palma, merece una vida entregada. Uno de los mayores errores del pueblo en el Domingo de Ramos fue confundir emoción con revelación. Lo que nadie vio fue que estaban tan cautivados por el momento, por la euforia colectiva, que no percibieron el corazón del que entraba montado en humildad. Jesús no buscaba fama, buscaba frutos. No quería seguidores que gritaban, sino corazones que se rendían. Pero la multitud solo entendía lo superficial. Vieron a un hombre famoso, no al Verbo eterno. Vieron milagros, no obediencia. Vieron en poder, no sacrificio. Y por eso, cuando Jesús no llenó sus expectativas, lo rechazaron. Este patrón se sigue repitiendo hoy.
Personas que se emocionan en un culto, lloran con una canción, sienten algo fuerte en un momento, pero no se convierten, no se rinden, no se arrepienten, no cambian. ¿De qué sirve aclamar al Rey si no le das el trono de tu vida? ¿De qué sirve gritar Hosana si luego prefieres a Barrabás? Lo que ocurrió en Jerusalén fue más que una traición colectiva. Fue una advertencia eterna. Las emociones no salvan, la entrega sí. Y si tu fe depende de lo que ves o sientes, pronto se desmoronará. Porque Jesús no vino a darte una experiencia, vino a darte una identidad. Y esa identidad solo se activa cuando entiendes quién es Él y quién eres tú en Él. ¿Y tú? ¿Ya diste ese paso? ¿Ya cruzaste la línea entre seguidor emocional y discípulo real? Porque la prueba viene, siempre viene. Y cuando llegue, no serán las palmas ni las lágrimas lo que te sostenga. Será la convicción de que Él es el Rey, aunque no entiendas todo, aunque no veas salida, aunque estés solo. La convicción de que si Él entró a Jerusalén sabiendo que lo matarían, entonces tú puedes entrar en cualquier batalla sabiendo que Él ya venció. Escribe en los comentarios: no viviré por emoción, viviré por convicción. Y comparte esta palabra con alguien que necesita madurar su fe. Porque el Domingo de Ramos fue una fiesta, pero también fue una prueba. Y solo los que entienden el reino pasan la prueba. La reacción de las multitudes durante el Domingo de Ramos expuso una verdad que atraviesa generaciones. La gente ama una imagen de Jesús que encaje con sus intereses, pero rechaza al verdadero cuando exige rendición. Nadie vio que mientras agitaban palmas y gritaban con entusiasmo, también estaban fabricando un ídolo emocional, un Mesías domesticado, a la medida de sus sueños. Querían un libertador, pero no uno que hablara de morir. Querían victoria, sin cruz. Y cuando se dieron cuenta de que Jesús no iba a cumplir sus expectativas personales, lo soltaron, lo ignoraron, lo cambiaron por Barrabás, el violento que al menos representaba acción y no obediencia. El corazón humano es capaz de idolatrar hasta a Jesús si cree que lo puede controlar, pero Jesús no vino a ser moldeado, Él vino a reinar, y donde Él reina, todo lo demás se somete, tu agenda, tus planes, tus deseos, tu yo. Por eso su mensaje incomoda, por eso el verdadero evangelio no es popular, porque exige morir primero para poder vivir de verdad. Y ese fue el gran choque del Domingo de Ramos. La gloria que Jesús traía no era la que esperaban. No venía a conquistar Roma, venía a conquistar corazones. No venía a restaurar un trono político, venía a restaurar la relación rota con el Padre, y eso pocos lo entendieron. Aún hoy, la iglesia está llena de gritos de Hosana que no resisten el fuego de la prueba, de manos levantadas que tiemblan cuando llega la presión, de labios que alaban, pero corazones que no obedecen. ¿Y tú? ¿Qué tipo de seguidor eres? Porque tarde o temprano Jesús se revelará tal como es, no como tú lo imaginaste. Y cuando lo haga, tendrás que decidir, ¿te quedarás con Él o lo cambiarás por una idea más cómoda? Escribe en los comentarios: no seguiré una imagen de Jesús, seguiré al verdadero. Y comparte este mensaje, porque esta generación necesita cristianos que no se vendan por palmas, sino que vivan por principios, que no se impresionen con emociones, sino que se mantengan firmes en la verdad. Una de las escenas más fuertes del Domingo de Ramos no fue la multitud gritando, ni los ramos agitados, ni los mantos extendidos. Fue el rostro de Jesús en medio de todo eso. Un rostro que no reflejaba orgullo ni celebración, sino dolor. Nadie vio que mientras todos celebraban, Él cargaba el peso de una cruz que aún no había tocado madera, pero ya le dolía en el alma. Porque más que los clavos, lo que hería a Jesús era la ceguera de su pueblo.
un pueblo que tenía los textos, las profecías, las promesas, pero no tenía discernimiento. Lo tenían frente a sus ojos, cumpliendo todo lo que Isaías, Zacarías y los salmos habían anticipado, pero no lo reconocieron. Lo trataron como un símbolo, no como una persona, como un recurso emocional, no como el Hijo del Dios viviente, y eso sigue ocurriendo hoy. Hay quienes estudian la Biblia, conocen la historia, celebran las fechas, pero no conocen al Rey. Hablan de Él, pero no le hablan a Él. Aclaman, pero no se rinden. Y el rostro de Jesús sigue reflejando esa mezcla de amor profundo y tristeza infinita por los que aún no entienden. ¿Cuántas veces lo has tenido cerca y no lo has reconocido? ¿Cuántas veces ha entrado a tu vida, a tu casa, a tu historia, y lo trataste como un visitante ocasional en vez de como el dueño de todo? Hoy Jesús sigue entrando a Jerusalén, no a la ciudad física, sino a los corazones que aún no lo han entronado. Y la pregunta es la misma: ¿lo vas a recibir solo, con palmas, o le vas a entregar el trono? Porque Él no busca aplausos, busca rendición, busca compromiso, busca morada, no emoción. Escribe en los comentarios: yo reconozco al Rey, no solo la celebración, y comparte esta palabra. Porque el rostro de Jesús no busca fama, busca a los que lo adoren en espíritu y en verdad. Y si hoy sientes que te mira, no es para juzgarte, es para preguntarte: ¿me vas a seguir incluso cuando todos los demás se vayan? Mientras Jesús avanzaba entre palmas y voces exaltadas, lo que nadie vio fue que cada paso era un eco de eternidad. Cada movimiento estaba conectado con algo mucho mayor, el cumplimiento perfecto del tiempo divino. Él no estaba actuando por impulso, estaba siguiendo el reloj del cielo. Lo que parecía una celebración espontánea era, en realidad, una escena cuidadosamente escrita por Dios desde antes de la fundación del mundo. El Domingo de Ramos era el inicio de la semana más decisiva en la historia de la humanidad. Y Jesús la inauguró con una entrada que no gritaba triunfo terrenal, sino reino eterno. Sin embargo, la gente no entendía. Estaban atrapados en la urgencia del presente, en su necesidad inmediata de liberación política, de restauración nacional. No veían que el que entraba no venía solo a cambiar gobiernos, venía a cambiar corazones. Y esa miopía espiritual los llevó a perder el momento más glorioso de sus vidas. Así también ocurre hoy. Dios sigue cumpliendo su tiempo, sigue manifestando su presencia, sigue enviando su palabra. Pero muchos están distraídos, están tan enfocados en lo que necesitan que no perciben lo que el cielo está liberando. Tan obsesionados con lo que falta que no reconocen al que ya llegó. Y mientras tanto, Jesús sigue entrando, sigue buscando corazones dispuestos, sigue llamando a los que no se conforman con una fe decorativa. Él busca discípulos del Espíritu, no espectadores de eventos, buscadores del reino, no consumidores de experiencias, porque el tiempo profético sigue corriendo. Y quien no discierne el momento, repite el error de Jerusalén: aclamar sin entender, celebrar sin rendirse, esperar resultados sin asumir procesos. Hoy, si estás leyendo esto, no es casualidad. El Rey ha llegado a tu Jerusalén. ¿Lo vas a mirar pasar o lo vas a acompañar hasta la cruz? Porque solo los que caminan con Él en el sacrificio reinan con Él en la gloria. Escribe en los comentarios: no ignoraré el tiempo de mi visitación, y comparte este mensaje, porque el cielo está hablando y tú no fuiste llamado a quedarte en silencio. Si has llegado hasta aquí, no es porque simplemente te interese la historia del Domingo de Ramos, es porque el Espíritu de Dios te ha inquietado, porque tu alma ha reconocido una verdad que ya no puedes ignorar. Hoy, después de recorrer paso
a paso la historia jamás contada de la entrada de Jesús en Jerusalén, te das cuenta de que no fue solo un evento bíblico, fue una confrontación con tu propia fe. ¿A qué Jesús estás siguiendo? ¿Al que te emociona o al que te transforma? ¿Eres parte de la multitud que aclama por costumbre o del remanente que permanece hasta el final? No puedes seguir viviendo igual después de saber esto. No puedes volver a alabar por inercia, a orar por rutina, a llamarlo Rey, sin rendirte de verdad. Jesús no necesita más gritos, necesita entrega. No busca aplausos, busca obediencia. Y hoy está tocando la puerta de tu Jerusalén interior. No viene montado en un caballo de poder, viene en humildad, pero con toda la autoridad del cielo. No viene a darte todo lo que quieres, viene a transformarte en todo lo que Él soñó. ¿Estás dispuesto a abrirle la puerta? ¿Estás dispuesto a seguirlo, incluso cuando eso te cueste tu comodidad, tu orgullo, tu reputación? Porque si no lo haces tú, alguien más ocupará tu lugar. No fuiste llamado a ser espectador, fuiste llamado a ser discípulo. Y los discípulos no solo celebran en la entrada triunfal, también están al pie de la cruz. Escribe ahora mismo en los comentarios: yo seguiré al Rey, aunque todos lo rechacen, y demuestra que tu fe no es un adorno, es una convicción. Comparte este mensaje con valentía, porque cada vez que lo haces, estás sacudiendo corazones, despertando almas, recordándole al mundo que el Rey sigue vivo. Suscríbete al canal, activa todas las notificaciones y no lo hagas solo por ti. Hazlo porque cada palabra que viene después de esta puede salvar una vida. Y no cierres este video todavía. Deja que la música fluya, deja que la presencia de Dios te envuelva. Medita, rinde tu corazón, porque no todos llegan al final. Pero los que llegan son los que verdaderamente están listos para comenzar.